¿Felices? Sí, muy ¿Vale? bien. Vale, ¿quién es la primera vez en la clase? Yo. Tú y José Manuel Caballo. Vale. Las clases anteriores están grabadas y editadas en YouTube. Si no las habéis visto, podéis verlas y así tener un poco más de contexto sobre lo que estamos hablando. Pero para daros un poco de contexto y hacer un resumen también para los que están, la primera clase tenía que ver con lo que fue la investigación de Jesús. Jesús, ¿vale? ¿Qué etapas vivió esa investigación? ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos académicos ahora? También hablamos de las fuentes, un poco. Si hablamos de si Jesús fue una persona históricamente real, pues ¿cuáles son las fuentes, no? Vimos un poco eso, aunque eso también lo tratamos más en la segunda clase. Y en la segunda clase vimos las fuentes, porque no nos dio tiempo en la primera. ¿Y qué más vimos? Sí, eso lo vimos también aquí, vamos a englobarlo aquí. Pero hablamos más concretamente de los errores. De los errores en la investigación de Jesús. Y yo me centré principalmente en uno. ¿Cuál fue? Lutero, no exactamente. Añadir cosas. Añadir la fe, ignorar la tradición oral. Quizá, o sea, está bien todo lo que habéis dicho, pero a lo mejor la clase se centró más en buscar a ese Jesús peculiar, en el que se separaba a Jesús de su judaísmo, ¿vale? O sea, buscar a un Jesús no judío, por así decirlo. ¿Y qué afectaba esto? Concluimos en que esto podía afectar al mensaje. Y ahí vimos el ejemplo de Martín Lutero, que Martín Lutero interpretó las escrituras desde su propio contexto, que estaba bien porque había un problema con las indulgencias. ¿Recordad? ¿Alguien sabe lo que son las indulgencias? Sí, perdón. Pagar. Sí, como ahora con el cielo. Básicamente pagar Pagar para eximirse. o para eximir a otros que estaban en el purgatorio, ¿vale? Ah, también para otros, seguro. Purgatorio. Mientras más paguen. La cosa es pagar, la cosa es La cosa era pagar. La catedral, la basílica del Vaticano de San Pedro se construyó Había que construir. con esto, con las indulgencias, Tenía que comer. ¿vale? Y claro, para las personas el problema teológico era que nunca había seguridad de dónde iba, cielo o infierno. No había convicción de pecado. Bueno, yo lo estoy simplificando todo, ¿vale? Y este era el problema, ¿no? El problema principal. ¿A dónde voy uno si el purgatorio está y luego tengo que pagar, pero yo no tengo dinero? La fe, las obras. Así que Lutero entendió las escrituras contestando a esta pregunta. Ahora, él aplicó como contextualmente el problema de, bueno, el juicio, somos salvados por la justificación, que todo eso es cierto, pero a veces el sistema judicial en el que vivía Lutero no tiene nada que ver con el sistema judicial en el que vivimos ahora. Occidente y Oriente son muy distintos en cómo entienden la justicia, y a lo mejor Lutero se le olvidó esa parte, pese a lo que él estaba contestando, era importante, la Biblia lo contesta y tal, pero a lo mejor, por ejemplo, lo que ha generado Lutero es que muchos hablen de que el mensaje de Jesús se centre únicamente en lo que ya he dicho antes, cielo o infierno. Si vais... ¿Cuál es la carretera que pasa por el auditorio? La A2. ¿La A2? Pues... Infierno. Inferno, bueno. Si vais... Hermanos, si vais por la carretera A2, creo que hay un cartel que resume esto. O sea, dice, acepta a Jesús. ¿Qué quieres, el cielo o el infierno? Pero si vais a Estados Unidos, hay por todas partes esos carteles. Y hermanos, bueno, los que habéis estudiado escatología conmigo ya sabéis que si reducimos el mensaje de los tiempos finales a eso, es muy simplista. Así que lo que queremos ver ahora es, o lo que esta clase quiere estudiar es el mensaje de Jesús, ¿vale?
Hemos ya hablado de la investigación de Jesús, los errores en la investigación, cómo pueden afectar al mensaje, y ahora vamos a hablar del propio mensaje de Jesús, ¿vale? Esa es la tercera clase, ¿no? Esta es la tercera clase, sí. Ya tenemos a Lucas Magnin, que es un pensador y teólogo argentino, que en la predicación La obsesión de Jesús, que podéis escucharla en internet, pues él habla de lo que ya hemos visto. Jesús, cuando va al templo y lee Isaías 61, hace una lectura distinta o hace sus propias modificaciones e interpretaciones, porque para los judíos el enfoque mesiánico se basaba en la liberación de un yugo político, pero él habla y se centra, Jesús, según Lucas Magnin, en un enfoque mesiánico centrado en la gracia y la libertad, y no en la venganza o el juicio que se espera. Aquí tenemos a Jesús leyendo en el templo, y él, por hacer un resumen para los que no habéis hecho los deberes, muy mal, es que Jesús omite en la lectura de Isaías 61 el día de la ira de Dios, o el día de la venganza del Señor, que el público esperaba. Y Jesús añade una cosa, hay una cosa que sobra en su lectura. Él añade un pequeño fragmento de Isaías 58, liberar a los oprimidos, y es una crítica contra la fe o sea, Isaías 58 es básicamente una crítica contra la fe superficial y abstracta. Ahí se habla de lo que es el verdadero ayuno. Dice el profeta: ¿por qué os mortificáis un día? ¿Por qué ayunáis y os mortificáis? Para pasarlo mal, si luego hacéis lo que queréis el día del ayuno. El verdadero ayuno es liberar a los oprimidos, de los que están bajo un yugo. Y la clave, según Lucas Magnin, es que Jesús y Dios no vienen con un hacha de juicio, sino con una invitación al perdón y liberar a los oprimidos. Aquí tenéis las comparativas. Ahí viene Sergio. Y bueno, ahí lo vais a ver en casa, ¿vale? Cuando descarguéis la presentación PowerPoint, son dos comparativas y una tabla para que os haga más fácil. Vale, entonces, para Lucas Magnin, el mensaje central de Jesús es el de perdón y libertad. El verbo griego apheresis, utilizado por Jesús, significa tanto liberar como perdonar. Y Jesús nos invita a un perdón transformador que empieza en el corazón individual, pero que se extiende a cambiar realidades sociales en el presente. Lucas Magnin concluye que el reino de Dios no es solo espiritual, sino reflejo de justicia y sanación en el mundo real. Y esto, claro, tiene un llamado a la acción para Lucas Magnin. ¿Cómo participamos de este reino? Pues la Iglesia es la flecha que apunta hacia el reino de Dios, no hacia sí misma. Y al final el llamado es ser agentes de transformación en el mundo, reflejando los valores del reino de Dios en cada acto de justicia y compasión. Antes de entrar en el concepto del reino de Dios, que para mí debería ser la mayoría, es básicamente el mensaje central de Jesús, vamos a hacer un breve ejercicio, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver. Ok, vale. Deciros que yo creo que quien lo tenía más difícil para mi gusto era Juan, ¿vale? Porque Juan es el evangelio como más peculiar. Pero a ver. ¿Sí? Genial, mira, genial. A ver, bueno. Es Mateo, ¿no? Sí. Grupo Mateo. Decidme cosas, en plan, decidme ideas, ¿vale? En plan, palabras sueltas, no me ¿sabes? Grupo de Mateo. Vamos a escuchar al grupo de Mateo, por favor. Grupo de Mateo. Para extender ese mensaje que tiene un contenido, ¿vale? Y por aquí lo habéis hecho muy bien, ¿vale? Pero bueno, bien. Marcos. Yo vemos como que hay muchas sanaciones y Jesús sanando a esas personas. Entonces podemos ver como el sufrimiento. Vosotros erais Lucas. Ok. Muy bien, Marcos. Lucas. A ver, Lucas.
Lucas. Vale. Muy bien. Vamos a escuchar a Juan, por favor. A Pilar. Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor, soy la resurrección y la vida, soy el pan de vida, agua de vida, la luz del mundo, el camino, la verdad y la vida, el Cordero de Dios. Muy bien, perfecto. Muy bien, Evangelio de Juan. Muy bien. Más difícil, pero muy bien. A ver, es muy difícil resumir el mensaje de Jesús en un evangelio, pero lo habéis hecho bien porque cada uno se alinea con el propósito del evangelio que os he asignado. Una pregunta, ¿qué significa Cristo? Levantamos la mano si lo sabemos. Enviar. ¿Enviado? Ungido. ¿Ungido? Vale, Christus. No sé si está bien escrito, creo que es Christus, ¿vale? Es ungido. ¿Por qué es ungido, Anneli? A los reyes se les ungía, ¿no? Entonces es como un reconocimiento de que él es ungido de parte de Dios como rey y Mesías. Casi. Mesías, vamos a ir a Mesías. ¿Qué significa Mesías? Dios con nosotros. Elegido. Enviado. Y el Manuel también. También es... ¿Dónde lo he puesto? También es ungido, ¿vale? Así que Christus es el término griego que se empleaba para Mesías, ¿vale? Que también significa ungido, ¿vale? Pero sí, tiene varias connotaciones, pero es eso. Pues muy bien, ahora vamos a hablar del reino de Dios. Si uno querría estudiar o ver el mensaje de Jesús, aunque Juan, no estoy seguro si lo incluye ahora mismo, creo que no, pero más allá de eso, porque Juan tiene como un propósito muy único, que ya lo han resumido muy bien los compañeros, uno debería irse por excelencia al Sermón del Monte. Uno debería ir al Sermón del Monte por excelencia, para ver el mensaje central de Jesús. Y lo habéis mencionado, está bien, ¿vale? Sí. Pero el reino de Dios, que es algo de lo que Jesús hablaba y hablaba mucho. O sea, ya no solo desde el punto de vista de, bueno, llegaremos al reino de Dios de esta forma, sino el reino de Dios es como una semilla de mostaza, el reino de Dios es como una masa, el reino de Dios es como... Y ahí daban muchas parábolas, como ha mencionado Laura. Así que, a ver si me funciona esto. Vale. El reino de Dios y el mensaje de Jesús implicó una revolución espiritual para el siglo y la religión del momento. No se presentó Jesús como un filósofo ni como un legislador, sino como alguien que a través de sus enseñanzas y acciones reveló una visión transformadora de la realidad. El reino de Dios que él anunciaba no era un sistema de normas, como se ha ido mencionando en Marcos, no era tradición humana, sino una realidad vivida, enfocada en la conversión del corazón y el amor de Dios al prójimo. El sermón del monte es considerado por todo el mundo y por los académicos, sean creyentes o no, como el corazón del mensaje de Jesús. Es la expresión más sublime de la dignidad humana y de la posibilidad de vivir más allá de las leyes terrenales, apuntando a una moral basada en algo completamente radical. Jesús va más allá de los preceptos de justicia del Antiguo Testamento, pidiendo a sus seguidores un amor que no conoce límites, incluso hacia los enemigos. Este amor es revolucionario, es presentado como la esencia del reino de Dios. Y como se ha dicho, Jesús en su mensaje dice claramente que no ha venido a abolir la ley, sino a consumarla, pero dándole un verdadero sentido. Para Jesús la ley debe ser vivida desde el amor y no desde el cumplimiento meramente formal. Este enfoque de Jesús combina este respeto a la ley, pero a la vez lo eleva con el amor. Y fue revolucionario y contrastaba con las posturas estrictas de los fariseos o de los esenios de aquella época. Vamos a escuchar una canción por añadir algo a la clase artístico. Podéis reflexionar en ella. Bueno, es un poco
Está basada en 1 Corintios 13, claramente, pero viéndolo en perspectiva con el mensaje de Jesús, tiene mucho sentido lo que estaba enseñando Pablo. Pablo no es como que se le ocurriera o tuviera la ocurrencia de, no, nos basamos en el amor, hermanos, o sea, dejaros de discutir, dejaros de mis dones mejor que el tuyo, nos basamos en el amor, sino se centró básicamente en el mensaje de Jesús. Amén. El amor es el corazón del mensaje de Jesús. Amarás a Dios Con todo. y amarás al prójimo. Es el resumen de toda la ley. Y esta doble dimensión del amor es inseparable y Jesús lo enfatiza continuamente. El amor a los enemigos y el perdón y la misericordia son pilares del reino de Dios y de su mensaje. Este amor destaca el concepto de ágape, el amor incondicional que no busca beneficio propio, sino que se entrega completamente. No os preocupéis que esto siempre se envía al boletín si estáis tomando notas, ¿vale? La fe que Jesús propone no es teórica, es vivida. Es una fe que debe manifestarse en obras, en la transformación de la vida cotidiana. Esta fe implica confianza plena en Dios y lleva al creyente a actuar en consecuencia, incluso en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. Y qué bonito, ¿no? O sea, qué bien suena todo esto. Y uno podría decir, no, Jesús, no sé, lo habremos escuchado mucho, ¿no? Jesús no es como la iglesia, se basaba todo en el amor y Jesús parecía un hippie por ahí. Pero honestamente, hay un elemento ofensivo en el mensaje de Jesús. Hay un elemento que ofende. Debería haberlo. Porque si fuera tan bonito y tan fácil, todo el mundo seguiría a Jesús, ¿no? Es un mensaje basado en amor, qué guay, ¿quién quiere eso, no? Pues todo el mundo. Pero hay un elemento ofensivo. El pecado. Arrepiente. Pecado, está bien, someterte, obediencia, sometimiento. Ok, Yo hay una cosa que no Prueba, lucha. un momento, vamos a levantar las manos. No pasa nada, todos fallamos. No sé si te refieres, pero a mí lo que me cuesta mucho además que es lo de poner la otra mejilla. Poner la otra mejilla. Eso me... ¿Vais bien? O sea, estáis yendo bien, ¿vale? Yo. Son las sartenes. Ah. Claro. Es broma. Sergio, ¿ibas a decir? No, que ofensivo también era contra él. Muy bien. Bueno, ¿conocéis a estos dos autores? ¿No? Tolstoy y Dostoyevsky, ¿vale? Grandes autores, ¿vale? Uy, a mí no me sale. Bueno, sale la imagen aquí. Es un libro que os he recomendado, ¿vale? Lo tenéis aquí, luego podéis verlo. Philip Yancey, este autor que os lo estoy diciendo, en la obra El Jesús que nunca conocí, realiza una comparación entre estos dos autores, dos gigantes rusos de la literatura, cuyas vidas y visiones del cristianismo se desarrollaron en paralelo, muy distinta la una de la otra. Esta comparación nos ofrece una profunda reflexión sobre el mensaje de Jesús. Tolstoy, después de leer el Sermón del Monte, él buscó, tenía como un recelo por la búsqueda implacable de la perfección. Adelante. Hola. Él se embarcó en un viaje espiritual y radical, marcado por una interpretación literal del Sermón del Monte. Después de descubrir los evangelios, Tolstoy se sintió consumido por el deseo de vivir conforme a los ideales cristianos de una manera absoluta. Y esto incluyó el compromiso personal para aplicar en su vida cada una de las enseñanzas de Jesús sin excepción. Siguiendo el mandamiento de Jesús, que Jesús le dio al joven rico, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, Tolstoy renunció a sus vastas propiedades, que no eran pocas, liberó a sus siervos, decidió vivir como un campesino en una vida sencilla y sin lujos. Se vistió con ropa humilde, hizo sus propios zapatos y trabajaba en el campo como cualquier campesino. Esta búsqueda de una perfección ética era tan radical que incluso su propia familia, en especial su esposa Sonia, sufrió profundamente debido a estas decisiones.
Tolstói estaba dispuesto a poner en riesgo la seguridad económica de su familia en nombre de su interpretación del cristianismo. Esta búsqueda por alcanzar el ideal cristiano lo llevó también a renunciar a los placeres mundanos. Dejó de cazar, de fumar, beber y de comer carne. Elaboró estrictas reglas para sí mismos, tales como desarrollar la voluntad emocional o eliminar sentimientos bajos. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos y de dedicación extrema, Tolstói fracasó en alcanzar la perfección que buscaba. Sus diarios revelan un hombre profundamente insatisfecho consigo mismo, atrapado entre el ideal que predicaba y la incapacidad de vivirlo por completo. Incluso llegó a hacer voto de castidad y a exigir dormitorios separados para su esposa y él, pero sus esfuerzos fracasaron, como evidencian los 16 embarazos de Sonia. Pues sí, cuando ahí eres arrogante. Bueno, yo no lo juzgaría de arrogante. Él era un sincero, o sea, Sí. tenía una búsqueda sincera por la perfección que el mensaje del Sermón del Monte emana. Yo no diré. ¿Qué crees que pasó para que él se sintiera insatisfecho? Yes. Nunca llegó a cumplirlo. O sea, el estándar del Sermón del Monte era tan alto que él nunca podía. Lo que quiero decir es... me faltan notas. Tolstói... sí, lo extremo a veces del Sermón del Monte es que el estándar es tan alto que ni siquiera los ideales de justicia humana lo iban a cumplir. Yo he escuchado muchas veces que, y perdonad quizá porque a lo mejor es un lenguaje un poco más vasto o agresivo, que a los violadores se les debería castrar. Yo lo he escuchado muchas veces en conversaciones que tengo con compañeros del trabajo, en la calle, pero nunca vais a escuchar en este siglo que aquel hombre que mira con lujuria a una mujer debería arrancarse un ojo. Yo he escuchado que en defensa propia puedes cometer homicidios, pero nunca he escuchado en el siglo actual que aquel que odia a su hermano ya ha cometido homicidio en su corazón. Correcto. Tolstói quería buscar esta perfección, pero el límite era tan estricto que no logró alcanzarlo. Esa arrogancia. ¿Por qué? ¿Por qué no lo logró? Porque el mensaje de Jesús es ofensivo. ¿Cuántos de aquí han sido papás? Levantad los que han sido papás toda la mano. ¿Cuál es la primera reacción al coger a tu bebé en brazos? Pues imaginaos que llega alguien, coge al bebé, un amigo tuyo, y dice: uy, no, esto no está bien, esto tiene que volver a nacer de nuevo. ¿Y esta qué te parece? Qué fuerte, exacto. Hermanos, eso, A la fábrica. un momento, eso es el mensaje de Jesús. Tenemos que nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo. Ley y gracia. La comparación que hace Yancey entre Tolstói y Dostoyevsky nos enseña una lección fundamental sobre el mensaje de Jesús. Mientras Tolstói representaba la búsqueda implacable del ideal ético cristiano, Dostoyevsky encarna la aceptación de que todos somos imperfectos y dependemos enteramente de la gracia de Dios. Amén. Tolstói se centró en cumplir la ley de Dios, esforzándose por vivir a la altura de los altos ideales, pero como ya hemos visto, su enfoque en la ética cristiana le impidió ver la esencia del mensaje de Jesús. No es solo el cumplimiento de las normas, sino el amor y el perdón. Su obra, como menciona Yancey en su obra, Jesús nos enseñó que la gracia es el puente entre la perfección de Dios y la imperfección humana. El Sermón del Monte dice: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Dostoyevsky, por otro lado, comprendió que la única manera de enfrentarse a la ley divina es a través de la aceptación de nuestra propia fragilidad y dependencia de la gracia de Dios.
Si Tolstói buscaba desesperadamente cumplir la ley, Dostoyevsky descansaba en el hecho de que Dios nos ama incluso en medio de nuestros fracasos. Dostoyevsky representa a aquellos que, habiendo experimentado el abismo de su propia miseria, han encontrado en la gracia de Dios la única esperanza de salvación. El Sermón del Monte puede concluir no como un código legal que debamos cumplir a la perfección, sino como una descripción del carácter de Dios. Amén. Nos revela la naturaleza de un Dios misericordioso que ofrece gracia a quienes reconocen su necesidad. Jesús no nos llama a ser perfectos por nuestras propias fuerzas. Nos pone el estándar del reino de Dios, pero nos invita a aceptar su gracia que cierra la brecha entre lo que somos y lo que Dios es. Tolstói nos enseña la imposibilidad de la perfección sin gracia, mientras que Dostoyevsky nos recuerda que la gracia está disponible incluso para los más rotos. Al final, el mensaje de Jesús es que todos tropezamos, pero Dios siempre está dispuesto a levantarnos y guiarnos en el camino de vuelta a casa. Pero el mensaje de Jesús tiene más detalles, tiene más matices, pero si pudiéramos resumir el mensaje de Jesús en el Sermón del Monte, con el Sermón del Monte, es: ama a Dios, que no es fácil, y ama a los demás, que tampoco es fácil. Así que, hermanos, este es el mensaje de Jesús, que yo creo que los evangelios se centran, y la clase queda por concluida a tiempo.